Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dermotec, el podcast sobre la piel hecho por dermatólogas. Hoy estamos aquí la doctora Inés Escandell, a la que podéis encontrar en Alicante, y yo soy la doctora Sofía de Asís, y a mí me encontraréis en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inés? Hola, Sofi. Muy bien, Hola preparada para este episodio. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos con un temazo. Creemos que es un temazo, sobre todo por la época en la que estamos, ya que está empezando el calor y seguramente muchos y muchas de las que nos escuchéis ya estaréis empezando a pensar en el sudor, porque las personas que sufren hiperhidrosis sabrán precisamente de lo que hablamos, ¿no? Que es un exceso de sudoración, y de eso vamos a hablar hoy. Eso es. También vamos a explicar por qué sudamos, si realmente esto nos sirve para algo como seres vivos. Os explicaremos las distintas opciones que puede plantearos vuestro dermatólogo para tratar este exceso de sudor, y os aconsejaremos algunos productos útiles en estos casos. Vale, pues venga, empezamos con lo que empezamos siempre, que es explicando un poco por qué. Y es de dónde viene el sudor, ¿no? Pues en nuestro cuerpo tenemos básicamente dos tipos de glándulas sudoríparas. Tenemos las glándulas ecrinas, que están presentes prácticamente en toda la superficie corporal, aunque son más abundantes, pues donde sabéis, en las axilas, en las palmas y en las plantas. Y producen un sudor acuoso que no huele, que es transparente y que se estimula, es decir, que aumenta esa producción de sudor por el sistema nervioso autónomo a través de un mediador que se llama acetilcolina. Y estas son las glándulas que funcionan de manera aumentada o exagerada en los pacientes con hiperhidrosis. Y luego, por otro lado, tenemos las glándulas apocrinas, que están presentes solamente en las axilas, en las areolas mamarias y en los genitales. Y que estas, a diferencia de las anteriores, empiezan a funcionar solamente a partir de la pubertad y se van a activar en situaciones de estrés. En este caso, el sudor que emiten estas glándulas apocrinas es más denso, de un color un poco más blanquecino, no es tan transparente y líquido, y es más rico en ácidos grasos y en proteínas. Y los estudios dicen que no hay un aumento del número ni del tamaño de las glándulas sudoríparas, sino más bien que los pacientes con hiperhidrosis, que es de lo que vamos a hablar hoy, son más reactivas y responden desproporcionadamente a los estímulos, como por ejemplo el estrés, ¿no? Eso es. Y entonces, ¿sirve para algo el sudor? Pues como sabréis muchos, la principal función biológica de sudar es la termorregulación, es decir, mantener la temperatura de nuestro cuerpo dentro de unos rangos adecuados. Sin embargo, el 80% del calor de nuestro cuerpo en condiciones normales se va a disipar por otros mecanismos que no son el sudor y que se conocen como convección, conducción e irradiación. Y solo cuando la temperatura supera los 32 grados es cuando empezamos a sudar, y entonces la evaporación pasa a asumir el 80% de esta disipación del calor. Así que sí, el sudor es útil y es necesario para poder vivir. Sobrevivir, pero todo, sí. Exacto. Pero todo depende de la cantidad de sudor también, porque ¿qué cantidad de sudor se considera normal? Se considera que entra dentro de las condiciones normales, sudar entre 0,5 y 1 mililitro por metro cuadrado al minuto. Sin embargo, se ha visto que en pacientes con hiperhidrosis esa cantidad supera los 40 mililitros por metro cuadrado, o sea, muchísimo más. Entonces vendría a ser como estar llenando una latita de Coca-Cola cada 5 minutos con el sudor de nuestro cuerpo, o sea, muchísimo. Por eso se moja la ropa, por eso gotean los codos, por eso la gente no puede coger un boli. Es bastante complicado. Claro, de hecho, yo me acuerdo, ahora no sé decirlo, pero me acuerdo que se medía en función del tamaño de la mancha de la axila, ¿no? También es una manera de medir la hiperhidrosis, si son no sé cuántos centímetros de mancha de sudor a los 5 minutos, o creo que la hiperhidrosis era como más de 20 centímetros de mancha. Bueno, sí, pues hay gente que es una barbaridad. Claro, que te llegue la mancha hasta la cintura, pues ya sabes que si ha pasado en 5 minutos tienes un problema de hiperhidrosis. Bueno, ¿y cómo de frecuente es todo esto? Pues a nivel europeo sí que hay bastantes trabajos que indican que la prevalencia es en torno al 3% de la población, que es bastante alta. Sin embargo, en una encuesta que se realizó en nuestro país, este porcentaje ascendió al 40%. Es decir, un 40% de las personas encuestadas consideraban que sudaban más de lo normal y que les afectaba a su calidad de vida. Y bueno, probablemente lo que ocurre es que la hiperhidrosis esté algo infradiagnosticada, ya que muchos pacientes con hiperhidrosis leve, ya decimos esto de menos cantidad o más cantidad por mililitro, exacto, pues en este caso probablemente muchos pacientes no consulten a ningún médico y por tanto no se hayan incluido en estos estudios de prevalencia, pues esos pacientes pues viven
con cierta normalidad, intentando controlarlo de la forma en la que pueden. Ujú. ¿Y cómo impacta la hiperhidrosis en la calidad de vida? Pues para el paciente lo que ocurre es que le dificulta su actividad diaria y además se relaciona con niveles más altos de ansiedad, de estrés, de depresión que en la población general. Esto ocurre en muchas enfermedades dermatológicas y esta también es una de ellas. Pero pese a ser una enfermedad desagradable, frustrante y que limita un poco la calidad de vida, es una enfermedad relativamente fácil de tratar y eso es de lo que vamos a hablar. Ujú. Sí, la verdad es que hay pacientes que te cuentan cuando vienen a la consulta que a lo mejor llevan siempre en la mochila una blusa o dos porque llega un momento en el que están cara al público o en ciertos momentos del día que sí o sí se tienen que cambiar de ropa, Claro. ya no porque huela o no, simplemente porque la cantidad de sudor es tanta que van, lo que decíamos, ¿no? Con la zona de la axila y la ropa totalmente mojada. Entonces, claro, en ciertos trabajos sobre todo, pues es aún más Muy incómodo. limitante, sí. Ujú, ujú. Y bueno, ¿qué pasa con estos pacientes con hiperhidrosis? ¿Se puede asociar con alguna otra enfermedad? ¿Hay alguna causa? ¿Qué se sabe de todo esto? Pues la hiperhidrosis se ha clasificado básicamente en dos grupos principales. Por un lado tenemos la hiperhidrosis primaria, en la que aparece una disfunción del sistema nervioso autónomo, que es el que activa excesivamente las glándulas odoríparas y en estos casos la hiperhidrosis primaria suele ser algo habitualmente focal. En general, además, va a aparecer muy pronto, o sea, en la infancia o en la adolescencia, y suele haber familiares a los que esto también les sucede. Entonces, tiene una base genética y habitualmente no se relaciona con ninguna enfermedad a nivel sistémico ni con agentes externos, simplemente, como decimos, esta disfunción del sistema nervioso y esta respuesta exagerada. Mientras que el segundo grupo es la hiperhidrosis secundaria y esta sí que puede deberse a varios factores, como el consumo de ciertos medicamentos, algunas drogas, debido a la descarga simpática que provocan determinados tumores, algunas infecciones y alteraciones endocrinas que son muy habituales en la población general, como la diabetes, las alteraciones del tiroides. Incluso hay pacientes en los que esta hiperhidrosis secundaria se ha debido a patologías neurológicas, como un accidente cerebrovascular o a lesiones medulares. O sea que en el caso de las hiperhidrosis secundarias sí que se puede asociar o puede estar causado por algunas enfermedades y en ocasiones pues el dermatólogo orienta un poco el diagnóstico y sí que en función de la historia clínica y de la exploración física solicita alguna prueba. Claro. Bueno, pero una manera de tranquilizarnos, ¿no? Si nos estáis escuchando, seguramente nos escucháis la gran mayoría de hiperhidrosis son hiperhidrosis primarias y una manera de distinguir una de otra es que las secundarias empiezan más tarde. Lo normal es que si lleváis toda la vida, y no tiene por qué ser desde la infancia, pero si desde la juventud recordáis que sudáis mucho, pues tenéis una hiperhidrosis primaria. No penséis en motivos extraños porque lo más habitual es que sean tardías estas hiperhidrosis secundarias. Bueno, entonces ahora ya pasamos al momento del tratamiento. Entonces, como en todo lo que ocurre en toda la medicina, siempre vamos de menos a más. Entonces, empezamos con los tratamientos, digamos, más leves o más sencillos de aplicar y que por tanto tienen un efecto menos potente, pero son más cómodos, ¿no? Que serían los tratamientos tópicos. La primera opción, sobre todo en casos leves, como siempre, son los antitranspirantes, que lo que ocurre es que bloquean los canales de sudor utilizando sobre todo sales de aluminio, que es en lo que se basa este tipo de productos. Los antitranspirantes pueden ser cosméticos, o sea, productos de venta libre que encontramos en cualquier tienda, o cuando están formulados con una mayor concentración de estas sales de aluminio, ya probablemente tengamos más eficacia, pero estos los tengamos que encontrar en farmacias o incluso que nos los prescriban mediante una formulación magistral. Estos antitranspirantes sí que han demostrado eficacia en ensayos clínicos, sobre todo para la hiperhidrosis axilar y para la palmoplantar, pero en formas leves. Es decir, quizá en axila sean mucho más fáciles de utilizar que en las palmas y las plantas. También es que pican, o sea, son productos que si los extiendes en zonas muy extensas a concentraciones muy altas pican un poco. Pero bueno, ¿cómo se usan los antitranspirantes? Porque aquí es una cosa que tenemos que tener muy clara, sobre todo si los tenemos en casa. Se utilizan sobre la piel limpia y seca. Inicialmente se aplican a diario y posteriormente estas aplicaciones se van espaciando. Es decir, no tenemos que ponernos un antitranspirante antes de salir a la calle por la mañana, sino probablemente por la noche antes de dormir y ya por la mañana
no hace falta que nos pongamos nada, podemos utilizar un desodorante, que es diferente, los desodorantes no contienen aluminio, y luego ya, a medida que notemos mejoría, pues espaciarlo, ¿no? Ujú. ¿Qué efectos secundarios? Pues lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que irritan. Son unos productos que cuanta más concentración de sales de aluminio, probablemente más irritación tengamos. Incluso pueden aparecer pequeñas vesiculitas, que son las miliarias, por la oclusión de estas salidas de las glándulas sudoríparas. Y hay que tener un poco de paciencia porque a veces tardan unas semanas. Normalmente, eso, entre 1 y 2 semanas. Y luego ya problemas que puedan surgir o que se han leído mucho en la literatura o en las redes, la relación con el cáncer de mama o con el Alzheimer, pues realmente hubo mucha controversia, hubo algunos estudios, esto es una cosa muy larga, lo hablamos un poco en lo de disruptores, ¿no? Lo hablasteis vosotras. Al fin y al cabo, los estudios más recientes parecen que no hay una relación, entonces que son productos seguros para su uso. Eso es. Vale, pues pasamos ahora a otro tratamiento también dentro de los tópicos, que es el glicopirrolato. Este es un anticolinérgico para utilizar de forma tópica, como hemos dicho. El bromuro de glicopirronio al 1% ha sido aprobado por la FDA y por la EMA para la hiperhidrosis axilar en adultos, ¿vale? Sin embargo, hay trabajos donde también se ha ido demostrando su eficacia en otras localizaciones, ¿vale? Por ejemplo, en las palmas, las plantas, áreas más extensas también. Hay gente que se lo aplica en la zona lumbar para hiperhidrosis, como en la zona así pues de la espalda, o incluso en la cara. Pero aquí hay que recordar que estaríamos utilizando este medicamento fuera de ficha técnica, algo que nuestro dermatólogo nos explica y nosotros entendemos y aceptamos. No quiere decir que haya ningún riesgo, simplemente que no está estudiado para estas zonas y en los ensayos clínicos no se ha estudiado en esta localización. En cuanto a los efectos secundarios de estos fármacos, algo relativamente frecuente es la sequedad de mucosas, la irritación local y en determinados pacientes se ha descrito que provoca midriasis, ¿vale? Que esto es un efecto en la pupila que se dilata. Esto normalmente es por un contacto accidental, porque no nos hemos lavado bien las manos después de utilizar el producto y nos hemos tocado la zona alrededor de los ojos, o en pacientes que lo aplicaban para una hiperhidrosis a nivel facial, realmente, cuando se ha utilizado en la cara. Y pasamos a otra cosa, algo ya también mucho más novedoso, que realmente ahora mismo está como en investigación todavía, es la oxibutinina tópica. Realmente está un poco verde en este momento, pero ya hay ensayos clínicos y todavía no está aprobada, e incluso se está hablando de concentraciones muy variables, del 1 al 20%, pero sí que parece que está demostrando eficacia en los estudios preliminares, con pocos efectos adversos. Así que, bueno, pues poco a poco habrá que ir viendo porque surgirán nuevas alternativas para estos pacientes. Seguro. Al final, cuando la prevalencia de una cosa es tan alta, poco a poco acaban surgiendo cosas. Lo que pasa es que nos desesperamos, ¿no? Porque tardan muchas veces en aprobarse los fármacos, son cosas muy lentas, pero bueno. Uh-huh. Ahora ya pasaríamos al siguiente escalón, que es el tratamiento oral. En este caso es el siguiente escalón porque si no han funcionado los anteriores pasos, pues ya nos plantearíamos esto. ¿Qué ocurre? Hay muchos fármacos que se pueden utilizar, pero realmente los que más solemos utilizar son los anticolinérgicos orales. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo que más utilizamos? Que es el fármaco que has mencionado tú, que está en estudios clínicos en tópico, que es la oxibutinina. También hay otros como el glicopirrolato oral, la metantelina, cuesta mucho de leer, pero bueno, lo que solemos elegir con estos fármacos es utilizar la dosis mínima eficaz y recomendamos el uso también por las noches. Y normalmente vamos aumentando las dosis poco a poco porque los efectos secundarios van a ser sobre todo la boca seca, el ojo seco, podría asociarse a una visión borrosa, incluso hipotensión ortostática. Esto que nos ocurre que cuando nos levantamos vemos borroso durante unos segundos porque nos hemos levantado rápido, porque nos ha bajado la tensión. Sí. Y no debemos menospreciarlos porque en algunos estudios hasta 1/3 de los pacientes que inicia el tratamiento con estos fármacos llega a dejarlo por los efectos secundarios, o sea que no son efectos secundarios cómodos muchas veces. Por eso es nuestra segunda o tercera opción, no es la primera. Y además hay que recordar que estos fármacos están contraindicados en muchos pacientes diagnosticados de algunas enfermedades como miastenia gravis, ilio paralítico, estenosis del píloro, es decir, que como estamos tomando unos fármacos que inhiben la liberación de un neurotransmisor, pues hay que tener cuidado con unos pacientes. Y por último, una cosa que últimamente personalmente nos ha frenado bastante el uso de estos fármacos es que hay una controversia que aún
está en investigación en muchos estudios, y es que parece que el uso de anticolinérgicos podría asociarse con un desarrollo de demencia o de alteraciones cognitivas a partir de cierta edad. Entonces, recordad que los anticolinérgicos se usan para muchas cosas, no se usan en absoluto como tratamiento único para el sudor, tienen muchísimas aplicaciones, los usamos en diferentes áreas de la medicina, pero es verdad que en los últimos años se han ido publicando estudios que están bastante bien diseñados, en los que se describe una probable relación entre el consumo de este fármaco o este grupo de fármacos con estas alteraciones cognitivas. Aunque es verdad que otros trabajos han criticado, esto ocurre siempre en la medicina, ¿no? Hay estudios que dicen que todo va bien y hay estudios que dicen que no. Pero bueno, no está del todo clara esta asociación, pero hay muchos estudios a que apuntan que podría ocurrir. ¿Qué solemos hacer? Pues de momento ser cautas, esperar a que salgan más estudios, pero desde luego cuando pautamos este tipo de fármacos, pues los solemos pautar con cautela durante tiempos breves y siempre informando a los pacientes de los riesgos posibles que pudiera asociar, ¿no? Eso es. Vale, y pasamos ahora también a otro tratamiento. Probablemente algunos pacientes que nos oigan ya han probado, si tienen hiperhidrosis, este tipo de terapia, que es la toxina botulínica. La toxina botulínica tiene su principal indicación en la hiperhidrosis axilar, donde habitualmente se recomienda cuando los antitranspirantes con sales de aluminio no han funcionado. O en hiperhidrosis ya moderadas a severas, en las que se da como una primera línea en combinación con los antitranspirantes, ¿no? Porque los antitranspirantes generalmente los damos casi siempre, aunque prescribamos otros tratamientos. Claro. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? ¿Cómo funciona? Pues aplicamos varios puntos, unos 20 o 25 por axila, poniendo muy poquita cantidad en cada punto para cubrir toda la zona en la que se produce la hiperhidrosis. Para marcar qué zona se produce la hiperhidrosis, en ocasiones sí que hacemos un test para ver hasta dónde llega, porque hay gente que suda mucho, pero es una zona muy concreta, y gente que la zona que suda en exceso es más amplia. La verdad es que en las axilas es un tratamiento súper agradecido, no duele especialmente, no es una zona muy dolorosa, se tolera muy bien y el efecto dura casi 6 meses. Entonces, la gente que lo prueba normalmente suele repetir si puede, sí, porque el claro, hándicap principal, como en todos estos tratamientos, es el presupuesto y que necesita ir repitiendo. Pero bueno, a lo mejor hacerlo solo 6 meses, una vez al año, para los meses de más calor es una opción. Sí, si hay posibilidades económicas de hacer el tratamiento y hay hiperhidrosis axilar que limite, la verdad es que es un tratamiento estupendo. Sí. Pero claro, sí, hay que tener en cuenta el presupuesto que implica. Exacto. Yo creo que es el principal inconveniente. Y más allá de la aplicación en hiperhidrosis axilar, que es la más extendida, como hemos dicho, también se puede utilizar en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, la hiperhidrosis craneofacial. Aquí los puntos se ponen un poquito más separados y se hace como una banda justo en la zona anterior a la línea de implantación capilar. Yo aquí no tengo experiencia, no sé tú, Inés, pero a nivel facial yo trato con fines estéticos, no para casos de hiperhidrosis, y no sé un poco el tema de las asimetrías, cómo podría quedar, o el tema de las cejas y tal. También hay pacientes que se tratan para migrañas y no siempre tienen asimetrías, pero a veces sí. Ya, yo tengo poca experiencia, o sea, sí lo he usado, pero tengo poca, y además yo creo que aquí estamos hablando también de una indicación fuera de ficha técnica, ¿no? De los neuromoduladores. Sí. O sea que, bueno. Sí, vamos a... Sigamos. Pasamos. Y ya por último, para la hiperhidrosis palmoplantar, la toxina aquí sí que tiene el inconveniente de que duele muchísimo, 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 tanto que necesita anestesia troncular. Entonces, para los pies, como la anestesia troncular es muy compleja, no se utiliza a nivel de plantas realmente, y a nivel de palmas sí que funciona muy bien. Entonces nos tienen que poner anestesia troncular, que se hace cuando el nervio pasa por una zona en la muñeca, te duerme en toda la mano. Y entonces el tratamiento, claro, ahí ya no te duele. Y la verdad es que sí que funciona bien, pero claro, necesitas más infraestructura, que te duerma en la mano, etcétera. Entonces no todo el mundo lo hace realmente. Pero bueno. Sí, eso es el principal hándicap, ¿no? de la toxina en las manos. Es, claro, aparte del precio, exacto, que es caro, es un despliegue importante de medios para cada sesión. Sí. Y bueno, luego también hay dispositivos o aparatología que se puede utilizar en casa en hiperhidrosis. Y esto también es muy interesante que lo sepáis. El más conocido es el Miradry, que es un dispositivo de microondas que utiliza una radiación electromagnética para calentar los tejidos que tienen mucha agua, como las glándulas sudoríparas.
y respeta el tejido adiposo que hay alrededor. Entonces, la hiperhidrosis axilar es la única que está indicada para este dispositivo. No se puede utilizar, o sea, lo de siempre, ¿no? Este dispositivo está hecho para hiperhidrosis axilar. Entonces, bueno, ¿qué hace? Pues penetra hasta la dermis profunda, hasta la capa más profunda de la dermis y del tejido celular subcutáneo, donde va a destruir estas glándulas ecrinas, que son las que secretan el sudor, y también las apocrinas, y se va a producir una fibrosis que va a sustituir estas glándulas. Ujú. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues no hace falta entrar en quirófano, la recuperación es realmente rápida, es un aparato aprobado por la FDA. Dentro de todos estos dispositivos es el único que tiene la aprobación de la FDA. ¿Cuántas sesiones hacen falta? Pues un 80% de los pacientes va a necesitar normalmente una segunda sesión para alcanzar una respuesta óptima y en casos puntuales hasta una tercera sesión. Además, el beneficio que obtiene el paciente es un beneficio que se mantiene a largo plazo, ya que a los 12 meses la mayoría de pacientes mantienen esta buena respuesta. ¿Y cómo se hace? ¿No? Pues haciendo una anestesia local y las sesiones suelen ser largas, duran 1 hora, hora y media, ya que son 10 segundos por cada punto y hay más de 40 puntos por axila. No está exento de complicaciones, las puede presentar, sobre todo a nivel neurológico, porque hay unos nervios que pasan por esa zona, por la zona axilar, que están en el plexo braquial. Pero bueno, bien usado y conociendo perfectamente cómo se hace esta técnica, es un procedimiento bastante seguro. Ujú. ¿Y qué puede pasar después? Pues puede aparecer algún hematoma, ligera hinchazón, pero bueno, normalmente estos efectos sí que son muy transitorios. Transitorios, Así que sí. es una opción. Es una opción, yo creo que le pasa un poco como a la toxina realmente, que la limitación va a ser el coste de este tipo de tratamientos, como el que vamos a hablar ahora, que también es otro dispositivo, que es la radiofrecuencia con microagujas. Esta también produce un daño térmico en las glándulas sudoríparas. Es menos eficaz que el Miradry, necesita más sesiones. Habitualmente se suele recomendar, los que trabajan con este tipo de aparatología, 3 sesiones separadas unas 5 o 6 semanas. Su efecto va a ser menos duradero. Se utiliza anestesia tópica y algunos compañeros han descrito que es menos eficaz en hombres y también depende un poco del índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal se han descrito peores resultados. Las sesiones generalmente se recomienda repetirlas anualmente, como hacer un mantenimiento, porque aproximadamente algo menos de la mitad de los pacientes al año ya empiezan a notar que la sudoración vuelve a ser intensa, pero bueno, al final si te funciona bien y necesitas una sesión al año o un par de sesiones al año, ni tan mal. Como decíamos, si te lo puedes pagar, porque al final es eso, es una inversión periódica, pero creo que mucha gente prefiere hacer ahorro en otras cosas cuando tienen una hiperhidrosis severa realmente e invertir en ciertos tratamientos porque les mejora muchísimo la calidad de vida. Uh-huh. Bueno, y por último, dentro de los aparatos nos quedaría la iontoforesis, que es quizá la opción más útil para la palmoplantar, porque las otras dos que hemos mencionado no se hacen en palmas de plantas. Todos la aparatología, la toxina, está como muy centrado en la hiperhidrosis axilar, que realmente yo creo que puede afectar muchísimo a la calidad de vida, pero yo pienso que tener una hiperhidrosis en las manos severa te dificulta muchas actividades necesarias. Es muy un boli. Yo creo que los pacientes que tienen una hiperhidrosis axilar severa lo pasan muy mal y les limita bastante la calidad de vida, pero palmar es horrible porque mojas todo lo que tocas. Las manos también son una cosa muy social, tocas a la gente, tocas las cosas, da vergüenza darle la mano a alguien con la mano goteando, no puedes tocar el papel, es muy, muy complicado. Entonces, realmente a mí me parece más limitante la palmar. Y hay menos cosas. Entonces, eso sí que esta es una de ellas. Exacto. ¿Cómo funciona la iontoforesis? ¿Qué es esto? Pues se basa en el movimiento de iones que se mueven por corrientes eléctricas y esto va a generar una repulsión eléctrica que favorece que penetren unos activos ionizados en la piel que van a dar lugar a que estas proteínas de los conductos sudoríparos precipiten y disminuya la cantidad de sudor. Funciona un poco como las sales de aluminio, es decir, vamos a crear unos pequeños tapones temporales en la salida de los conductos.
Parece que es un procedimiento bastante eficaz y además permite bastante libertad al paciente porque se puede hacer en casa. O sea, puedes comprarte un aparato de iontoforesis y hacerte las sesiones en casa. Este es el único que se puede hacer realmente a domicilio. Las sesiones inicialmente deben ser diarias y tardas unos 30 minutos en hacerla, pero posteriormente podrías llegar a alcanzar una fase como de mantenimiento de 1 o 2 sesiones semanales. Por lo tanto, pues menos consumo de tiempo a medida que continuemos con ella, ¿no? Y bueno, pues los estudios demuestran que la respuesta es buena y la mayoría de los pacientes demuestran una mejoría en la escala de calidad de vida. Hasta el 80% de los pacientes les mejora la calidad de vida con este tratamiento. O sea que es un tratamiento interesante. El aparato inicialmente es un poco caro, pero si lo pruebas y te gusta, oye, lo puedes hacer en tu casa viendo Netflix. Requiere tiempo, pero exacto, te puedes requiere tiempo, pero te puedes adaptar. Es lo que dices tú, puedes hacerlo mientras estás, no sé, a trabajar, bueno, viendo haciendo la lo tele que sea. o Sí, algo que, pero bueno, es verdad que requiere sesiones diarias inicialmente y que consume tiempo, pero bueno, te lo puedes gestionar un poco, no tienes que desplazarte y tal, no sé, tiene sus pros y sus contras todo. Sí. Y en el caso de los niños, que como hemos comentado, también pueden tener hiperhidrosis, sobre todo esta hiperhidrosis primaria. Realmente el tratamiento va a seguir un poco la misma analogía de lo que hemos comentado en adultos, pero claro, aquí hay que intentar ser un poquito más cautos, como en todo en la medicina con niños. Se empieza también por los antitranspirantes y hay algunos fármacos que ya tópicos, no solo los antitranspirantes, como el glicopirrolato tópico que hemos comentado, que está aprobado en niños, pero por encima de 9 años en Estados Unidos. En España, la verdad es que solo se ha aprobado en adultos. Y para casos muy severos, porque estamos hablando ahora ya de un fármaco oral, que es la oxibutinina que ha comentado Inés, y que con todo lo que se ha visto de las alteraciones cognitivas, pues en niños hay que ser aún extremadamente más cautos. Pues sería otra opción, siempre buscando la dosis mínima eficaz, reservándolo para casos graves y sabiendo que, bueno, que la oxibutinina en niños también se utiliza para la enuresis nocturna, bueno, para temas de vejiga. Entonces, pues valorando mucho riesgo-beneficio, porque también tener una hiperhidrosis severa en ciertas edades en las que la actividad física y tal, pues no sé, hablándolo con los padres y, bueno, es una opción, vamos, que se utiliza fuera de ficha técnica. Claro. Y bueno, y por último, mencionar algo que nosotras ya no hacemos, esto ya sí que se nos sale de nuestras habilidades, que son los tratamientos quirúrgicos para los pacientes con hiperhidrosis severa. Y tendríamos 2 opciones, eliminar las glándulas sudoríparas mediante técnicas quirúrgicas como succión, curetaje, liposucción, que a veces se pueden combinar, o luego la que suelen hacer los cirujanos torácicos, que es la simpatectomía, que consiste en cortar o poner un clip, que teóricamente esta segunda opción es como más novedosa y es más transitorio el efecto, con lo cual se podría revertir, que en un nervio que inhibe la transmisión nerviosa del sistema simpático, que es el que activa las glándulas sudoríparas. Esto normalmente se contempla como la última opción, aunque es verdad que esta técnica del clip más reciente parece teóricamente reversible, porque, bueno, aparte de que es una cirugía, en la técnica más clásica de cortar directamente el nervio, pues teníamos las opciones de presentar hiperhidrosis compensatoria, que algunos trabajos dicen que aparece hasta en el 98% de los pacientes, o sea, en todos, no en todos los trabajos, pero bueno, que es bastante frecuente. Entonces, claro, te haces este tratamiento, deja de sudar en las axilas o en las manos, pero de repente empieza a sudarte el abdomen, la espalda, la cabeza, y esto es algo que a veces hemos visto en consulta. O sea, que hay que pensárselo muy bien si queremos dar este paso y hablarlo con las personas que lo hacen y ver a alguien que tenga mucha experiencia y que nos diga sus tasas y que nos explique un poco qué riesgos corremos al hacer este tipo de intervención. Y os contamos también ahora, antes de terminar, porque ya vamos acabando, algunos productos que nos gustan para los pacientes con hiperhidrosis. Yo, por ejemplo, para casos leves y así a nivel más cosmético, me gusta mucho el antitranspirante de DAF, que es el antitranspirante DAF Original en rolón. Y a mí me gusta porque no lleva prácticamente nada de perfume y no, la verdad es que no irrita nada. Y dentro de los tratamientos tópicos, la línea de hiposudol de viñas, que tiene el clorhidrato de aluminio, lo trabaja a diferentes concentraciones en función del formato, a un 15 o a un 20%, y además tienen formatos que se adaptan en función de la zona, pues el rolón, polvos, toallitas o spray. Así que es como una línea bastante versátil.
Sí, yo también suelo utilizar esta línea y luego también en consulta prescribo mucho la línea de Driosec de Martien, que lo mismo. Se puede utilizar a concentraciones más... Hay concentraciones más bajas o en los que pone como más intense son concentraciones más altas y tienen una duración teóricamente superior. Y normalmente ya a modo más cosmético a los pacientes a los que les funcionan relativamente bien los antitranspirantes, les suelo aconsejar que lo combinen con desodorantes por las mañanas para mitigar este efecto simplemente de mascarar el olor o aportar algo así como de confort más cosmético. Pero bueno, al fin y al cabo los productos que hemos mencionado son los que más solemos prescribir en consulta, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Creo que hemos sido muy exhaustivas revisando este tema. Os hemos contado prácticamente todo lo que solemos ofrecer en las consultas y bueno, esperamos que os haya interesado y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Más información en dermotech.com.